Buenos días. Otra vez, gracias a Dios que tenemos este privilegio de estar aquí en este lugar, parte de su provisión para con nosotros, donde tenemos el privilegio de concentrarnos, tenemos el privilegio de levantar nuestros cánticos a Él y tenemos el privilegio de abrir la Biblia, leer unos textos de ella, analizar, meditar y confrontarnos con lo que Dios tiene escrito en ella para que nosotros tengamos dirección en la vida, en este mundo. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro y corresponde hoy, entramos al capítulo 5, vamos a procurar terminar hoy, si Dios así lo permite. Y ya terminando la carta, el apóstol hace un resumen de lo que es la base o la razón para que nosotros podamos estar tranquilos a pesar del sufrimiento o del padecimiento en este mundo. Y eso es el hecho de que Dios es soberano. Ninguna situación de vida que nosotros enfrentamos está fuera de lo que Dios tiene planificado para con nosotros. Y por eso ya al final de la carta, el apóstol hace un resumen o hace un llamado, después del resumen, a los siervos de Él que están apacentando o pastoreando la grey de Él. Y les da razones del por qué y cómo hacer el trabajo dentro de la iglesia, dentro de la congregación o en medio de la grey. Le da también razones basadas en lo que es la persona de Dios, tanto el Señor Jesucristo, quien hizo el sacrificio por esa grey, como Dios Padre, que ha diseñado todo para su gloria y su honra. Y ahí va él a hacer un énfasis especial de lo que es la humillación que nosotros debemos tener ante la poderosa mano de Dios. Y eso hace referencia a que nosotros estamos en medio de un panorama que, aunque a veces no lo entendemos, la mayoría de las veces no nos gusta, y estamos resistiéndonos a la realidad presente. Pues en ese pasaje él está diciendo: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y lo que indica es que todo lo que está pasando está bajo el control de Dios. Y nosotros, los hijos de Él, en vez de estar asustados o estar alterados o estar buscando cómo cambiar situaciones que no podemos cambiar, estar de pronto con altivez ante ciertas situaciones, con arrogancia, estar de pronto oponiéndonos a cosas, situaciones que se presentan en nuestra vida como situaciones de problemas de salud, económico y todo ese tipo de cosas, dificultades que están en este mundo. Él dice: humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Que esa situación que usted está pasando por ahora, Él, si lo quiere levantar, lo va a levantar cuando Él decida. Y ahí, entonces, lo que quiero que tengamos en mente, en el contexto del último capítulo de Primera de Pedro, es que nosotros debemos ser humildes en medio del sufrimiento, a razón de que Dios tiene el control de esos sufrimientos por los cuales nosotros pasamos. Nosotros debemos guardar la compostura en situaciones, cualquiera sean estas, sean situaciones gratas o sean situaciones que no sean tan gratas. Debemos guardar la compostura porque reconocemos que la poderosa mano de Dios está controlando todo lo que está pasando. Y si el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, tiene el control de esas cosas, nosotros, sus hijos, ¿por qué alterarnos? Y eso es
la conclusión del capítulo o de la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a mirar los detalles en este momento. Voy a leer otra vez de manera rápida el capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Voy a orar. Padre bueno, te doy gracias por permitirnos estar congregados en este lugar para levantar nuestra voz a ti en adoración, en alabanza, en reconocimiento de tu poder y de tu obra a nuestro favor. Gracias, Señor, porque podemos aquí en este lugar leer tu palabra, y rogamos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo nos conduzca a toda la verdad, que Él haga el trabajo que necesitamos según la necesidad particular de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que Él convenza de pecado, de justicia y de juicio en lo que se requiere. Que Él nos estimule, Señor, para tener pensamientos, palabras y acciones que se ajusten a tu voluntad, y que Él, Señor, nos dé el consuelo, nos permita entender el consuelo que tenemos en medio de los padecimientos en este mundo. Rogamos que tú te glorifiques, edificando, Señor, a cada uno según la necesidad que tenemos en esta hora. En el nombre de Jesucristo te pido esto y en Él te doy gracias. Amén. Bien, teniendo en cuenta aquí, como estamos diciendo, acerca de lo que es la humillación o la humildad que debemos tener nosotros, vamos a hacer el desarrollo del capítulo 5. Y en los primeros versículos, en los versículos 1 al 4, ahí se está hablando en cuanto a la tarea que tienen los que dirigen la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí se hace referencia en cuanto a los ancianos. Y quiero resaltar algunas cosas, porque en el contexto del Nuevo Testamento se refiere al liderazgo o a los que conducen la iglesia del Señor. Se hace un énfasis particular denominándolos como ancianos. Y se usan tres términos en el Nuevo Testamento para hacer referencia a ellos, que son los que están direccionando la congregación. Siempre se habla en un grupo como un grupo específico, particular, seleccionados por Dios mismo, llamados por Dios mismo para conducir los diferentes grupos de la grey de Dios en los diferentes lugares donde puede estar congregada esta. Y siempre se habla de una pluralidad, siempre se habla en plural cuando se refiere a los ancianos, a los que administran, a los que guían la grey de Dios.
Nosotros manejamos una figura de pastor, de un solo pastor, pero eso no es conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras es los ancianos, conforme a las Escrituras es los pastores, conforme a las Escrituras es los obispos. Y es algo en lo cual debemos mirar y aún ir ajustando las cosas en el contexto de cómo se presenta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el conducir la grey de Dios. Aquí se usan tres términos para referirse tanto al grupo de personas que conducen la iglesia, como para hacer referencia a la actividad, la tarea, la función, el oficio que ellos desempeñan. Ahí se habla, en el versículo 1 se dice, ruego a los ancianos, ruego a los ancianos. Después en el versículo 2 comienza el versículo diciendo apacentad, y ese es el término que en otras partes se conduce como pastorear. Y después en el versículo 2 dice cuidando de ella. El término cuidar, ese es el otro término que hace referencia a lo que se denomina en el Nuevo Testamento como obispos, y es lo que están vigilando la situación, la condición de las ovejas, relacionándolo con lo que Dios presenta en su palabra para dar dirección a esas ovejas, los que están vigilando. Eso más adelante, si Dios permite, vamos a tener un estudio detallado de eso, si Dios así lo permite, lo que es los ancianos, los pastores y obispos, que según el Nuevo Testamento, en los diferentes versículos donde aparece esto, hace referencia al grupo de líderes que denominamos nosotros líderes, que están conduciendo la grey del Señor. Y vamos a mirar, si Dios permite, con detalles lo que es ese grupo en particular, las características que tiene ese grupo y las tareas definidas por las Escrituras que tiene ese grupo. Y aquí en este contexto, entonces el apóstol comienza haciendo referencia a los ancianos, a los que están conduciendo la grey. Y él, el apóstol, él pasó por muchas situaciones difíciles en el contexto del sufrimiento. Él fue llamado por el Señor Jesucristo para hacer la labor de apóstol, y a él fue que Cristo le dijo, un día que lo llamó y le dice, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas. Y es una tarea que él tenía. Este que está escribiendo aquí, el apóstol Pedro, fue ese discípulo que se resistió a muchas de las cosas que estaban pasando en su vida. Se resistió a muchas de las cosas que estaban pasando en el contexto sociocultural en el cual él estaba viviendo. Se resistió a muchas de las cosas que podían pasarle a Cristo Jesús, y que Cristo Jesús decía, esto va a pasar conmigo. Él estaba siempre con altivez, con arrogancia, como queriendo controlar, manejar las cosas, y Cristo le fue enseñando, esto no es así. En ese contexto, cuando se relatan los hechos en los evangelios, se presenta como este hombre en su arrogancia. Él quiere resistirse a todo. Él no estaba todavía en la condición como está aquí, que aquí él está dando orden de que se humillen, porque ya él había pasado por el proceso y ya él se había humillado, ya él había sido humillado, por un lado, por el Señor Jesucristo, y por otro lado, él tomó decisión después, en aspectos específicos y particulares, de humillarse él directamente. Porque en el contexto de la vida nuestra, o nosotros nos humillamos, o Dios nos va a humillar, como más adelante lo vamos a leer. El asunto es que es más cómodo para nosotros cuando nosotros, por convicción delante de Dios, nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, porque al fin y al cabo esa poderosa mano va a caer sobre nosotros de muchas formas. Él tiene su forma de evidenciar esos aspectos de lo que él ha dicho que va a hacer. Entonces, en el versículo 1 se identifica a los ancianos que están dentro de la grey. Otra vez, son aquellos que están direccionando la grey, son aquellos que tienen tareas específicas y detalladas de cómo hacer la obra. Y aquí va a dar detalles de eso, cómo van a actuar estos hombres que están dirigiendo la grey.
Los detalles que quiero que tengan en cuenta aquí, entonces, primero es que se habla de los líderes de la iglesia, los que gobiernan la iglesia, los que direccionan la iglesia, como un grupo de personas en plural. Y el apóstol aquí, él dice, yo anciano también con ellos. Él no se presenta aquí o se dirige a estos ancianos como apóstol, porque el apóstol fueron 12 a los cuales Dios les dio una autoridad particular y le dio unas, vamos a decir, unos ministerios específicos y particulares que después de esos 12 nadie más los tiene ni los va a tener, porque son 12 exclusivos que iban a poner el fundamento de la iglesia. Después iba a venir otro grupo de hombres que iban a terminar en el contexto de las diferentes congregaciones de hoy, que son los ancianos. Entonces, por eso él aquí se ubica en su papel de anciano, siendo apóstol. Él no está hablando con la autoridad de apóstol, sino que le está diciendo, yo me coloco al mismo nivel de ustedes, que hay que hacer este trabajo con la grey. Y lo que va a enfatizar es que deben reconocer que la grey no es la grey de ellos, sino que la grey es la grey de Dios. Él le dice ahí, yo he pasado por padecimientos y conozco, fui testigo de los padecimientos de Cristo. Y en el contexto está hablando de que la tarea que ellos están llamados a hacer, eso trae padecimiento, eso trae sufrimiento. Y no era raro, porque el mismo Señor Jesucristo en toda su obra, Él padeció por hacer lo que Dios le mandó a hacer. Es más, la razón de que nosotros tengamos vida eterna en Cristo Jesús es por el sufrimiento de Él, porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, cualquier tipo de servicio que Dios ordena trae su padecimiento, trae su sufrimiento. Y el sufrimiento, el padecimiento no es a razón de aquellos por los cuales padezco, sufro aquí, sino a razón de que Dios me ha dicho que yo debo hacer tal cosa. Y vemos abundante información en el Nuevo Testamento de los beneficios que eso trae, el sufrir por hacer la voluntad de Dios. Y este es uno de los libros en el Nuevo Testamento que hace énfasis en ese aspecto. Entonces él está aquí resaltándole a los ancianos, ustedes van a hacer esto con la grey de Dios, van a padecer por eso, por hacer lo que deben hacer dentro de la grey de Dios. Pero si el mismo que las vino a rescatar a esa grey padeció, a los que Él ha puesto a administrarla también van a padecer mientras hacen ese ejercicio de administrar la grey de Dios. Y el padecimiento es más, el padecimiento que trae ahí provecho, vamos a decir, está relacionado con hacer las cosas como Dios dice que se deben hacer dentro de la grey. Porque yo puedo hacer las cosas de otra manera para evitarme cierto tipo de sufrimiento, pero a la larga voy a tener sufrimiento por no hacerlo como Dios dice. Y la idea es tener padecimiento por hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Dice el versículo, en la última parte del versículo 5, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y eso hace referencia a lo que pasó con Cristo. Primero el sufrimiento, después la gloria. Con nosotros es lo mismo. Nosotros vamos a padecer aquí, pero ¿qué es lo que nos espera a nosotros? La gloria de Dios. Entonces no hay que ampliar tanto en esto. Versículo 2. Aquí viene entonces este mandato, apacentad la grey, y dice de manera específica, apacentad la grey de Dios. Por eso se enfatiza siempre la congregación, la iglesia, la grey, no es de fulano, de mengano aquí, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. No existe iglesia que pertenezca a ninguna persona aquí en este mundo. La iglesia es de Dios, la iglesia es del Señor Jesucristo. Por eso apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y la idea es reconocer, desde esa perspectiva se hace el trabajo. Lo que yo estoy administrando es algo que pertenece al Señor, y Él dice cómo se administra lo que es de Él. No tengo que diseñar cosas aquí pensando que esto va a funcionar, esto va a ser bueno. No, Él me ha dado en su palabra cómo hacer la cosa dentro de la grey de Dios. Y dice el texto, cuidando de ella. Y la idea de eso entonces es estar vigilando. La idea de eso es estar como vigilar con un cuidado particular. Eso es una palabra que está relacionado con
el ver, la visión, y tiene una preposición que enfatiza, es como sobrever cuidadosamente. Y es una relación en que yo tengo el foco de las Escrituras para ver la grey y ajustarlo a ese diseño que Dios tiene. Entonces, dice ahí, y esos eran los peligros que había, los peligros que hay y que se van a multiplicar. Dice entonces los detalles: cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Cuando habla ahí de fuerza, es que yo de pronto me siento obligado. Es algo que me toca hacer. No. Dice, ahí la idea es que me están puyando, me están forzando para que haga las cosas. Y el texto dice, no por fuerza. No debe estar obligado. Si Dios lo llama a hacer eso, usted debe hacer las cosas, entonces dice, voluntariamente. Y la idea de eso es que hay una iniciativa, una decisión de parte mía de asumir ese compromiso que Dios dice en su palabra que se debe hacer en estos contextos. Eso no tiene nada que ver con la condición en la cual yo me pueda encontrar anímicamente, o en cualquier otro tipo de cosa que yo pueda, en lo cual yo me pueda como excusar o escudar para no hacer las cosas como Dios dice que se debe hacer. Ahí hace un énfasis del disfrute en hacer lo que Dios mandó hacer, independientemente de los padecimientos que eso trae. Eso fue lo que Cristo dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado, independientemente de lo que Él padeció. Sigue diciendo el texto, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Ganancia deshonesta es cualquier tipo de avaricia, codicia o ambición que nosotros tengamos, sea de dinero o de cualquier otra cosa, de fama, de aplauso, de reconocimiento, lo que sea. El que está sirviendo la grey de Dios está esperando la recompensa de Dios, y Él decide si la da o no la da, o cuándo la va a dar. No se está buscando reconocimiento, aplauso, ni ningún tipo de exaltación de los hombres aquí. No se trabaja por eso, porque la grey es de Dios y Él es el que tiene que dar el pago si Él lo quiere dar. Es más, Él no va a pagarle a nadie nada. Ese es nuestro deber. Él no paga, Él no le debe nada a nadie. Nosotros somos los que estamos endeudados y no tenemos ni cómo pagarle por mucho que hagamos. Sigue diciendo el texto, con ánimo pronto. Y ahí otra vez es una disposición, unas ganas de hacer las cosas en las cuales uno no solamente estoy persiguiendo o tratando de percibir algo, algún tipo de beneficio de allá para acá, sino que lo que yo tengo está a disposición de las personas. Mi tiempo, mis propiedades, todo lo mío está a disposición. Es como decir, oye, cualquier peso que Dios pone en mis manos, me lo ha puesto para facilitarme el ministerio que Él me ha puesto a hacer. Todo lo que tengo, porque Él me llamó para un ministerio. Entonces, si me llamó para hacer un ministerio, todo lo que llegue a mí, yo tengo que asociarlo con el ministerio, porque Él me va a dar lo que es necesario para que yo me desempeñe en aquello en lo cual me puso a orar. Y de ahí que no tengo que estar restringido con las necesidades o buscando esquivar las oportunidades, porque son oportunidades de servir y darme a favor de otros. Y eso es claro, no solamente aquí, sino en otras partes. Y en el modelo de Cristo, quien siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Entonces, ahí en ese contexto, el apóstol, él está haciendo un contraste de la perspectiva del trabajo dentro de la iglesia, manejando la congregación, donde hay un interés personal o particular de sacar provecho de las personas, o hay un interés que viene generado por Dios de darse así como Cristo se dio a los demás. Y eso implica sufrimiento. Eso implica sacrificar del tiempo mío, implica sacrificar de mis energías, implica sacrificar de mi economía. Pero si Dios nos llama a eso, Él provee tanto el dinero, tanto la fuerza, como el tiempo que se requiere
para la labor a la cual Él me ha llamado. Que yo decida usar el tiempo en otras cosas, eso es una mala administración mía. Que yo decida usar el dinero que Él me da para otras cosas, eso es una decisión mía, mala decisión. Que yo decida usar mi fuerza para otras cosas, lo que yo quiero conseguir, lograr aquí de manera particular, y no asociarlo como provisión de Dios para cumplir el ministerio que me ha puesto, eso es un desvío mío. Y que en el contexto de acá, listo, yo voy a tener el reconocimiento y el favor de muchos acá, pero no voy a tener aquello que presenta las Escrituras como es la aprobación de Dios. Versículo 3, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto es algo muy claro, específico, no necesita tanta explicación, pero aquí se habla de que Dios le está dando a los líderes de la iglesia las instrucciones en su palabra para administrar, direccionar a los creyentes. Y nosotros no somos señores ni dueños de la fe de ninguna persona. Somos los que estamos como conducto para decirle a las personas: esto es lo que dice la Escritura y por aquí deberías tú actuar. No tenemos que hablar a ninguno por las greñas, no tenemos que empujar, no tenemos que apoyar a ninguno. Debemos llamar la atención, debemos exhortar, debemos amonestar. Pero eso es muy diferente a estar puyando, a estar jalando, a estar manipulando, estar regañando, porque la Biblia no nos dice que hagamos eso. Es presentar la palabra de Dios, y los creyentes deberían madurar y seguir las instrucciones. No están haciendo las cosas porque hay algunos ancianos o algunos líderes que lo están regañando, lo están persiguiendo para que lo hagan. Porque tanto hace mal el que lo está regañando y persiguiendo, como aquellos que actúan porque lo están acosando para hacer las cosas. La idea es que los líderes le enseñan a la palabra de Dios a los creyentes, y ellos, por entender esa palabra y por impulso del Espíritu Santo, terminan haciéndolo. No importa quién esté ahí, ni quién los esté regañando, ni quién los esté puyando. Es una obra de Dios a través del Espíritu Santo que obra en el interior de cada uno. Versículo 4, después que dice esto de cómo, qué evitar y qué hacer en el contexto del manejo de la congregación, él va a decir: si esto es así, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y ahí habla de que hay un ministerio que puede ser corrupto, y por lo tanto va a tener beneficios corruptos, en el sentido de que voy a tener beneficios que se quedan aquí. Voy a tener aplausos y reconocimiento de la gente aquí, pero aquí está hablando de una corona que no es de este mundo. Y aquí está hablando de un reconocimiento que no es de este mundo. Está hablando de una corona que viene de parte del príncipe de los pastores. ¿Y cómo hizo él su trabajo? Bueno, de esa manera debemos hacerlo los líderes hoy, así como él lo hizo. Y eso es claro. Él fue un ejemplo, y nosotros deberíamos actuar y llevar a las congregaciones más por el ejemplo de vida que tenemos que por la cara dura que podamos poner, o los regaños que podamos dar, o el estar persiguiendo a la gente. La palabra de Dios es clara en eso, y nosotros podemos mantener una estructura de otra manera, pero no es una estructura bíblica, no es una estructura de Dios, es una estructura humana, y así como humana se cae. Desde el versículo 5 en adelante va a hablar entonces a los creyentes. Ya dejó de hablar de los ancianos, ahora va a hablar de los creyentes. Y en el contexto de los versículos que he leído, hasta el versículo 4, ahí se habla de lo que es la humildad que deben tener los ancianos, los dirigentes en la iglesia. Y la humildad está relacionada con someterse a la palabra de Dios para conducir la iglesia de Dios. No pretender ser más sabio que Dios, no pretender actuar con astucia, porque de pronto mi metodología va a funcionar mejor que lo que Dios ha dicho que se debe hacer. La humildad está relacionada con reconocer mi incapacidad y reconocer la capacidad de Dios para hacer lo que Él me ha puesto a hacer. Ya en el versículo 5 entonces va a hablar de cómo debe
la congregación, en ese sentido también tener una actitud de humillación o humildad delante de Dios. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a vuestros ancianos, a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí, y junto con el versículo 6, aparece 3 veces ese término. Aparece en el versículo 5 primero como sustantivo, humildad. En el versículo 5 al final aparece como adjetivo, humildes. Y en el versículo 6, comenzando, humillado, aparece como verbo. Es decir, que el término está, hay una variedad. Y lo que implica ahí es que se está usando, Dios está usando la forma de penetrar en los creyentes, de que la humildad debe estar en todo contexto. Por un lado, se habla de un vestido, y la idea de eso ahí es como en esa época, algunos de los esclavos, algunos de los siervos, usaban algún tipo de delantal que los identificaba como los que estaban sirviendo a los demás. Y la idea de eso es que el creyente, en la mentalidad de Cristo, eso es lo que somos, siervos de otros. No pretender, porque la arrogancia va relacionada con los puestos y los títulos, con ser rey, con ser señor. La humildad es que yo no soy rey, yo no soy nadie en el contexto aquí, independientemente ni cómo me quieran poner los que me quieran poner. No importa los títulos que yo humanamente pueda tener aquí. Y no importa quién sea, ninguno de los que estamos aquí o en cualquier otra parte. Hemos dicho en otras oportunidades que en ese contexto, independientemente de quiénes seamos nosotros ni qué podamos haber logrado, entre comillas, cuando nos muramos, los gusanos no van a distinguir si esta es la carne de un presidente o si es la carne de un mendigo, si esta es la carne de un creyente carnal o era carne de un diácono o de un pastor. No. Esas cuestiones están aquí en la manera de manejar nosotros las cosas que nos estorban para poder beneficiarnos, porque es lo que nos hace poner distancia entre nosotros, pretendiendo ser. Nosotros no estamos llamados ni a pretender ser más de lo que somos, ni pretender ser menos de lo que somos. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Y ahí no hay título que valga, ahí no hay título de pastor, no hay título de creyente normal, no. Son títulos de hermanos en Cristo Jesús, independientemente de los privilegios que podamos tener en el contexto de la edificación de la iglesia. Aquí entonces va a hablar de lo que es una presentación donde no me exalto, o el creyente no debe exaltarse ante ninguna otra persona. Y otra vez, lo hemos dicho en otra oportunidad, yo puedo exaltarme por los talentos que pueda tener, o por los dones que pueda tener, o porque vengo de tal familia, o porque tengo, por las posesiones que tenga, por lo que sea, independientemente de lo que sea. Usted no es nadie, no está por encima de ninguna otra persona en la mente de Dios. Y cuando lo asumimos así, así me voy a ver entre los demás. Y por eso no voy a apabullar a ninguno, ni tampoco me voy a apabullar ante ninguno, sino reconocer la imagen de Dios en mí y la obra que Él ha hecho en mí. Y ahí dice literalmente, porque Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Entonces, no es raro que Dios esté bajándonos lo sumo, y no es raro que Él esté levantando lo que Él quiere levantar. Usted procure hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Y si eso le da estatus aquí ante la opinión de la gente, que sea a razón de lo que Dios está haciendo, pero no procure. Es más, nosotros no debemos tener en nuestra mente una orientación de estatus aquí, porque esos estatus Dios no los ha puesto. Versículo 6, entonces viene el mandato. Aparece primero entonces revestidos de humildad, y habla de el nombre ahí, y de tener un vestido que nos identifica. Después habla
de que Él da gracia a los humildes. Y eso, pues listo, la cualidad, el que tiene la humildad en sí, va a actuar, eso se va a ver, eso no se puede ocultar. Usted puede fingirla y la gente se va a dar cuenta que usted está actuando hipócritamente. Eso no hay, y eso lo hace Dios a sí mismo también. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La idea es humillarme, reconocer lo que Dios dice y actuar conforme a lo que Dios dice. Y si Él decide exaltarme, que sea Él cuando Él decida hacerlo. Versículo 7 va a hacer referencia en el contexto de las necesidades. Ahí habla de versículos 6 y 7, habla de las necesidades que nosotros podemos tener y que pensamos que tenemos, pero que le damos un mal manejo a las necesidades. Y ahí dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, cualquier pretensión, cualquier deseo, cualquier cosa que yo estoy buscando, yo debo ponerlo en la mano de Él. El sufrimiento que venga por la razón que quiera venir. Y ahí dice, echando todas vuestras ansiedades. Esas cosas que yo creo que necesito y estoy alterado porque eso no se da como yo quiero. Entonces, es echar esa alteración en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado, y la idea de eso es que Él está teniendo cuidado. Es más, así usted no lo eche, Él está teniendo cuidado de usted si usted es hijo de Él. La idea ahí del mandato o la expresión es que yo reconozca que Él lo está haciendo. Porque Él está, ahí cuando se dice ahí, Él tiene cuidado, está literalmente, Él está teniendo cuidado de usted. Entonces sea consciente de que Él lo está cuidando. Y de ahí que no me afando, ¿por qué? Porque es que Dios está manejando eso. Y literalmente es quitar un peso y ponerlo en otro lugar, echarlo, arrojarlo y no tener nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque ya yo lo puse allá en otro lugar. Hay otro que se va a encargar de eso. Entonces, que se preocupe ahorita el que lo está manejando. Y yo quito la preocupación de mí. Versículo 8 y 9 habla del adversario, los sufrimientos que hay alrededor de eso. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí en este texto se presentan dos mandatos. Y los dos están relacionados con el estar alerta espiritualmente ante las tentaciones o las situaciones pecaminosas que se pueden presentar para no ceder ante ellas. Cuando dice ahí, sed sobrios y velad, los dos términos hacen referencia a una aptitud vigilante interna. Yo sé cuando estoy en tentación, yo sé cuando estoy en mi corazón procurando algo. Y cuando eso llega, yo debo, si estoy vigilante, oye, yo estoy pensando demasiado, estoy dándole mucha rienda suelta a mis pensamientos, o estoy pretendiendo hacer algo que Dios no aprueba. Las oportunidades no van a faltar, pero el énfasis ahí es que debe haber una alerta vigilante de parte de nosotros, y el texto implica que eso es urgente. Y mientras más pasa el tiempo, es más urgente que nosotros seamos vigilantes espiritual, porque nosotros no, como dice en otro texto, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Y ahí, para resumir, es que nosotros debemos estar pendientes, reconocer la humildad en el sentido de que estamos expuestos, somos vulnerables ante cualquier situación pecaminosa, y que nosotros no debemos estar dando la oportunidad de nuestros pensamientos, ni en espacio, ni geográfico, ni en ningún contexto. Si usted sabe que tiene debilidad con ciertas cosas, procure evitar esos lugares, procure evitar esos pensamientos, procure evitar esas personas. Eso es humildad, reconocer que yo eso no lo puedo manejar. Nosotros no podemos manejar nada, pero hay situaciones en las cuales somos más propensos y queremos que se den las cosas, y es ahí donde debemos tener sobriedad y velar. Versículo 9 dice que eso es la razón para que eso se dé,
es porque estamos bien parados. Dice el versículo comenzando, al cual resistid firmes en la fe. Y la idea de eso es hacer oposición a esas propuestas que hay de pecado. Hacer resistencia, y la resistencia viene porque yo estoy dependiendo de Dios, y eso es lo que habla ahí de firmeza en la fe. Yo estoy bien parado. Esas tentaciones lo que van a evidenciar de que yo estoy bien parado. El contexto también indica que todas esas luchas y tentaciones son sufrimientos y padecimientos que nos van madurando, desarrollando en la vida cristiana. Como dice ahí, esto se va cumpliendo, no es algo de unos creyentes y de otros no. Todos estamos expuestos en esas cosas para madurar en la vida cristiana. Versículo 10 va a hablar entonces del énfasis de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y aquí está hablando, como estamos diciendo, de que el énfasis es que Dios está en medio del sufrimiento, proveyendo todo lo que es necesario para nosotros. Aquí se identifica la primera parte, más el Dios de toda gracia. Todo lo que usted recibe es por la gracia de Dios. Todo beneficio que usted tiene es por la gracia de Dios, y por eso comienza diciendo ahí, más el Dios de toda gracia. Ahí dice, el Dios de toda gracia, lo primero que hace para nosotros es llamarnos para la salvación en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio en cualquier momento de nuestra vida, si Él nos ha llamado para la salvación. Y nosotros venimos a ser convencidos por Él. Cuando eso es así, ya la obra comenzó y Él la va a perfeccionar. Y por eso dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es el tiempo que tenemos de vida aquí. El tiempo. ¿Por qué? Porque lo que nos espera es la eternidad con el Señor. Entonces dice, Él mismo hace el trabajo de perfeccionar. Y la idea de perfeccionar ahí es como una palabra que se usa para hablar del remendar las redes. Llevar al arreglo de algo para que esté en óptimas condiciones. Y es lo que está haciendo en el contexto de nuestras orientaciones pecaminosas. Ya Él hizo el trabajo principal, pero el trabajo en contexto de vida diaria, perfecciones, está relacionado con eso. Un proceso de remiendo que Dios está haciendo en nuestras conductas para que se evidencie la vida de Cristo en nosotros. La otra parte de ahí se habla afirme, y eso hace referencia a que Él nos hace estar de pie ante situaciones difíciles. Él nos hace estar de pie, o Él nos fija, es sentirse uno en una posición segura, y eso solamente Dios nos lo puede dar. La otra parte dice fortalezca. Ahí hace referencia a la fuerza que Dios da para que nosotros tengamos la capacidad de movimiento en aquello a lo cual Él nos ha llamado. No importan las dificultades, lo que pueda haber, eso lo está contrastando con la obra del diablo, lo que él hace para que nosotros podamos ceder. Está contrastando que Dios al mismo tiempo está restaurándonos, que Dios al mismo tiempo está dándonos fuerza para que nosotros podamos estar firmes. Y lo último que dice ahí es establezca. Y la idea de eso es que se sientan unas bases sólidas. Él nos hace sentir seguros, en un buen fundamento y estables. Versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es una alabanza porque todo depende de Él y por Él. Termino entonces la conclusión, las salutaciones por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Aquí se reconoce, él está haciendo la obra y mandando los escritos a través de algunos hermanos, y va identificando y reconociendo, y es interesante, la fidelidad a Dios. El reconocimiento es la fidelidad a Dios. Y ahí se habla de que él hace dos cosas: amonesta y testifica de que la situación que ellos están pasando, la gracia de Dios está manifiesta ahí. Entonces, cualquier situación nuestra hoy en día, la gracia de Dios está con nosotros. Sufrimiento, si no hay sufrimiento, como sea, esa es la verdadera gracia de Dios. No es que no va a haber sufrimiento, sino que yo estoy en sufrimiento, pero Dios provee lo necesario para sobrepasarme
o para sobreponerme ante los sufrimientos. Esa es la verdadera gracia de Dios. ¿Cómo puedo yo entender o mirar o disfrutar de la gracia de Dios si no estoy en situaciones difíciles? Es precisamente ahí donde se evidencia que Dios está obrando a mi favor. Lo último son saludos, y todos esos saludos ahí aparecen en el contexto de la necesidad de acercarse, abrazar a los hermanos. En ese contexto de esa época, ellos se daban besos entre ellos, pero lo que indica es que debemos tener orientación de estar asociándonos, acercándonos. Allá en el contexto de ellos, saludo no era solamente lo que uno hace, sino que eso había espacio de intimar entre ellos, de conocer sus necesidades y favorecerse así fuera en oración. Hermanos, que el Señor en su misericordia nos permita tener claridad de lo que esta primera carta del apóstol Pedro está diciendo. Vamos a tener sufrimientos aquí. Nosotros vamos a sufrir o por hacer la voluntad de Dios o por no hacer la voluntad de Dios. Se dice que nosotros somos bienaventurados cuando padecemos por hacer lo que es la voluntad de Dios. La esperanza que tenemos es que el Dios de toda gracia, en medio de nuestras tribulaciones, Él está haciendo lo que es necesario para nosotros. Así como el diablo está haciendo, está buscando a quien devorar y haciendo todo para hacernos caer, para poner situaciones en las cuales decidimos caer, Dios está perfeccionando. Él está estableciendo, Él está fortaleciendo y está haciendo una condición sólida para que nosotros podamos estar firmes ante cualquier situación de sufrimiento o de lo que sea. Voy a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra y ruego que según, Señor, lo que tú has comunicado a cada uno en esta hora, nosotros podamos guiarnos para tu gloria y tu honra según ello. En el nombre de Jesucristo te lo pido y en Él te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor nos guíe a actuar como es correcto según lo que aprendemos de su palabra.